Y el día de mañana el cantante británico Roger Waters se presentará en la plancha del Zócalo capitalino. Si usted piensa asistir, tome en cuenta las siguientes recomendaciones. Todo listo para el concierto de Roger Waters en el Zócalo capitalino. Y es que este sábado 1 de octubre, el solista y fundador de la banda de Pink Floyd llevará su mensaje de paz a los capitalinos. En dicho mensaje hará reflexión artística sobre la discriminación racial, xenofobia y la construcción de muros en diversas ciudades del mundo. Cabe señalar que Roger Waters se interesó por temas abiertamente antibélicos y en pro de la paz mundial debido a que su padre Eric Fletcher Waters falleció en combate durante la Segunda Guerra Mundial. Ejemplo de ello fue el concierto que organizó en 1990 para conmemorar la caída del muro de Berlín, donde interpretó The Wall en su totalidad con ayuda de artistas como Scorpions, Johnny Mitchell y Van Morrison. En este concierto gratuito que iniciará a las 20 horas, se espera que Waters interprete temas de rock psicodélico y de su autoría, como Money y Another Brick in the Wall. Y para otorgar seguridad a los asistentes, las autoridades capitalinas anunciaron que habrá cierres viales en calles como José María Pino Suárez, 20 de noviembre, 5 de febrero, Francisco y Madero, así como Tacuba, por lo que indican como alternativas Eje Central, Eje 1 Oriente Circunvalación, José María Izazaga, Avenida Doctor Río de la Loza y Paseo de la Reforma. Además, invitan a los fans a llegar de 3 a 4 horas antes, portar una credencial o bien tarjeta con información personal con datos como tipo de sangre o alergias, teléfono, acudir con zapatos cómodos y no llevar cinturones, paraguas u objetos punzocortantes. Concierto que, a decir de los comerciantes del primer cuadro de la ciudad, dejará beneficios económicos sobre todo a los giros relacionados con venta de comida, bebidas, tiendas de conveniencia, así como servicios de hospedaje, estacionamientos y otros. En total, más de 1,188 negocios que incrementarán entre un 5 y un 20% sus ventas, dejando una derrama económica cercana a los 3.600.000 pesos desde horas antes y después del concierto en la zona del primer cuadro. Alejandro González, 21 Noticias.